Estamos en la CADE 2015 y tenemos el gusto de tener aquí a Moisés Naim, él es economista venezolano, es el principal expositor de esta CADE 2015. Buenas noches, señor Naim, qué gusto tenerlo. Gracias, David, es un placer estar aquí con ustedes. Señor Naim, en primer lugar, bueno, usted habla que este cambio económico mundial nos coge a nosotros como Perú bien prevenidos. ¿Por qué cree eso? Perú tiene capacidades para manejar esta crisis. Estamos viviendo una época de fin de fiesta, donde América Latina y el Perú en particular tuvieron unos desempeños económicos muy destacados. El crecimiento económico, también el crecimiento y la expansión social de los programas sociales, la mejoría de las condiciones de vida de millones de peruanos que salieron de la pobreza, la disminución inclusive de la desigualdad económica. O sea, hay mucho que celebrar, que a Perú le ha ido muy bien. Por supuesto que siguen existiendo tragedias cotidianas de lo que es la vida de los pobres, los excluidos, los marginados en Perú. Perú tiene tareas importantes por delante, como adecentar el sistema judicial, por ejemplo. Pero en general hay mucho que celebrar con respecto al Perú, y ahora lo que está sucediendo es que va a entrar en un periodo, América Latina como un todo, de menor crecimiento económico, y Perú está mejor capacitado que sus vecinos para navegar con éxito por estas aguas más turbulentas. Ahora, nosotros hemos estado felices celebrando esta fiesta de la que habla de crecimiento económico, y de alguna manera hemos dejado de lado el marco institucional. Me habla del Poder Judicial. ¿Por qué la reforma del Poder Judicial, en todo caso, es de las más importantes que deberíamos aprender o a las que habría que darle prioridad? Yo le doy total prioridad a eso, porque si un país no tiene justicia y no es confiable, si la justicia es tarifada, si está a la venta, si se puede alquilar, si no es independiente, si no es justa, si no es eficiente, todo lo demás funciona mal. Un país tiene que tener la posibilidad de apelar a su sistema judicial con confianza, y con la confianza de que va a ser eficiente, rápido y justo, y que no va a ser interferido por otros factores como por ejemplo la corrupción. Después de una reforma judicial, ¿cuál es la otra reforma a la que le deberíamos dar prioridad si tuviéramos que hacer una escala? Hay que garantizar que el progreso social que vivieron millones de familias en Perú en los últimos años no se pierda, que esta nueva clase media, hoy en día Perú tiene la clase media más numerosa de su historia. Es muy importante que esta clase media recién llegada, que está comenzando a desarrollarse como tal, no se vaya a ver empujada otra vez a caer por debajo de la línea de pobreza. De hecho, no es una preocupación muy importante esta clase media frágil, aparte que se volvió clase media en los últimos años de crecimiento económico, pero puede retroceder. Nos dices que es importante, por supuesto, evitar eso, pero ¿cuáles son las medidas para evitar que eso suceda? La democracia, la transparencia, el gasto en política social es muy significativo, es muy importante, y todavía tiene desperdicio, pérdida, corrupción, distorsiones, la mala utilización de la política social con fines de políticos, de clientelismo político. Se puede mantener el gasto social si, a pesar de que haya un ajuste, simplemente si se limpia la corrupción, si se hace más, se le da más cuidado a cómo está siendo gastado esa inversión social. ¿Y eso con órganos más controladores o simplemente con instituciones más eficaces, transparentes? Hay la luz, ponerle luz a las cosas, que todo se sepa, que sea difícil esconder la realidad, que haya medios de comunicación independientes, dispuestos, valientes a denunciar las conductas indebidas. Ahora, en el libro que usted tiene, el último que ha publicado, El fin del poder, habla de un cambio alrededor de ese poder y que se traslada a nuevos actores, ¿no? En el caso del Perú y en el contexto de una desaceleración y de una mejora institucional, una necesidad de una mejora institucional, esos nuevos actores, ¿de qué manera contribuyen? Bueno, como pueden contribuir de manera crítica, sin ellos es imposible hacer los cambios. La idea de que va a haber un presidente capaz de tomar decisiones y dar órdenes se acabó. Hoy en día los presidentes tienen que convocar, tienen que inspirar, tienen que motivar, tienen que convencer, tienen que persuadir y no ordenar. La idea de que ahí los presidentes, los jefes de Estado son todopoderosos, casi monarcas, que ordenan y eso se cumple, eso se acabó, si es que alguna vez existió. Así que nada, el libro que tú mencionas se llama El fin del poder, y el tema central de eso es que el poder se ha hecho más fácil de obtener
mucho más difícil de usar y más fácil de perder, y que eso ocurre en Perú y en toda América Latina, en todo el mundo, y ocurre en la política y en el sector privado y en las iglesias y en los clubes deportivos y en la cultura y en las universidades, donde quiera que haya actividad humana organizada, donde el poder importa, allí el poder está siendo más efímero. La última pregunta, en ese sentido de cómo se ha reconfigurado el poder, los empresarios también tenían un poder y actuaban de otra manera a la que de pronto deberían actuar ahora. ¿Qué consejo le daría al empresario peruano en ese cambio de actitud de pronto necesario? Que tenga mucho cuidado con creer que los éxitos del pasado pueden pronosticar el éxito del futuro. Estamos entrando en una nueva era donde tanto las circunstancias económicas como políticas y sociales han cambiado, y que seguir operando con patrones, hábitos y estrategias del pasado va a ser cada vez más riesgoso. Hemos estado con Moisés Naín, el principal expositor de CADE 2015. Seguimos con las transmisiones en semanaeconómica.com. Muchas gracias.